Bien, buenas a todos, les decía. Vamos a ver hoy resolución de triángulos rectángulos. Para eso vamos a tener que empezar a apoyarnos en algunas cuestiones básicas y empezar a tener en cuenta varios factores, ¿sí? Vamos a trabajar con triángulos rectángulos, entonces en todo triángulo rectángulo siempre hay un ángulo que es igual a un recto, es decir, a 90 grados. Un ángulo recto es igual a 90 grados. Tendremos en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. O sea, si yo sumo los tres ángulos que están dentro del triángulo, el resultado va a ser 180. El lado más largo de un triángulo rectángulo se lo llama hipotenusa. Los otros dos lados son los catetos. Yo puedo reconocer primero la hipotenusa, entonces puedo ya decir que los otros dos lados que me sobran son los catetos de ese ángulo, de ese triángulo rectángulo. Veamos entonces en este caso los lados, los elementos de un triángulo. Tengo los vértices, ¿sí? Que son el A, el B, el C, que son el vértice A, el vértice B y el vértice C, que también le dan nombre al ángulo. El ángulo A, el ángulo B, que es el que vale 90, y el ángulo C. En base a eso tengo los lados, el lado AB, el lado BC y el lado AC, que también puedo decir el lado CA, es lo mismo, ¿sí? O el lado BA es lo mismo que decir el lado AB. Como también puedo llamarlos de la otra forma, ¿sí? De otra forma. Ustedes pueden encontrar en los libros o en distintas explicaciones que en lugar de decir el lado AB dicen el lado C. ¿Por qué le llaman lado C? Porque es el lado que está opuesto al ángulo C. Si yo tengo el ángulo C de este lado, el lado opuesto es el lado C. También se le puede decir en lugar de lado AB, lado C. Y lo mismo en cada caso, ¿no? Si tengo el ángulo A enfrentado al ángulo A, está el lado A. Y si tengo el ángulo B enfrentado al ángulo B, está el lado B. Que en este caso el lado B, si este es el ángulo recto de 90 grados, entonces este es la hipotenusa, el lado más largo, el lado AC o el lado B es la hipotenusa, que ya podemos identificar y decir, si el lado B es la hipotenusa, quiere decir que los otros dos lados son los catetos. ¿Sí? Bien, continuamos avanzando. Si ya sabemos identificar hipotenusa y catetos, luego vamos a avanzar un poquito más en esto y decir, bueno, vamos a identificar cuál será el cateto opuesto y cuál el cateto adyacente de acuerdo al ángulo con el que yo voy a trabajar. Entonces, si yo tengo un triángulo donde elijo y voy a trabajar con el ángulo C, me voy a dar cuenta que si yo elegí el ángulo C, el cateto opuesto va a ser el que esté enfrentado, el lado C, ¿no? El lado AB, ese va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el ángulo C, entonces este lado, que está pintado en rojo, el lado AB, es el cateto opuesto. Fíjense, está enfrentado a ese ángulo que yo voy a trabajar con el que elegí. Ese es el cateto opuesto. La hipotenusa ya sabíamos que era el lado AC. Y el que sobra, obviamente, si ya tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, el cateto adyacente es el que me queda sin identificar y lo ponemos como cateto adyacente al nombre, ¿no? Entonces, le decía, la hipotenusa es porque está enfrentado al ángulo de 90 grados. Bien, podemos entonces escribir el lado AB o el lado C, cateto opuesto. El lado BC o el lado A, como lo quieran llamar, es el cateto adyacente y el lado AC o lado B es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos dos ejemplos, ¿sí? Cuando yo voy a resolver un triángulo rectángulo, lo que hago es encontrar las medidas de todos los elementos. Por eso es importante identificar cada elemento y saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente, cuál es la hipotenusa, ¿sí? De acuerdo al ángulo con el que voy a trabajar. Si yo voy a trabajar con el ángulo alfa, como en este caso, fíjense en el primer ejemplo, entonces yo qué digo, tengo el ángulo alfa, entonces enfrentado está el lado o cateto opuesto, que sería el B. El B es el cateto opuesto. Fíjense que acá B es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y C sería el cateto adyacente.
¿Por qué? Porque el lado A es el que está enfrentado al ángulo de 90 y es la hipotenusa. A es la hipotenusa. En el ejemplo, fíjense en el segundo ejemplo, si voy a trabajar con el ángulo B, enfrente, el lado AC o el lado B, como lo quieran llamar, es el cateto opuesto. Entonces, nos queda que el A es la hipotenusa y el C, que es el cateto que me sobra, el cateto adyacente. El cateto adyacente al ángulo, ¿no? Fíjense que forma parte del ángulo. Es uno de los lados del ángulo B, por eso es el cateto adyacente. Bien. ¿Por qué es importante identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa? Porque las razones trigonométricas, ¿sí?, se basan en esos elementos. Fíjense, para yo poder aplicar el seno del ángulo alfa, tengo que saber cuál es el valor del cateto opuesto y tengo que saber cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, si yo no sé cuál es el cateto opuesto, no voy a poder reemplazar el valor que va acá. Sí, y lo mismo, si no sé cuál es el cateto adyacente, no voy a saber cuál es el valor que va en el lugar del cateto adyacente o de la hipotenusa, de acuerdo a lo que tengamos. ¿Ven? Cateto opuesto sobre cateto adyacente de la tangente. Bien, les decía, entonces, ¿qué necesitamos para resolver un triángulo rectángulo? En general, necesitamos conocer como mínimo un lado, ¿sí?, siempre un lado, y después puede ser un ángulo y otro lado. O sea, en sí, lo que necesitamos sí o sí conocer para resolver un triángulo rectángulo es un lado, ¿sí?, un lado, y después un dato más. Acá se los escribo en color, fíjense abajo. Necesitamos obligatoriamente un lado. Después puede ser que tengamos como dato dos lados o un lado y un ángulo, pero siempre un lado tenemos que tener como dato. Bien, ahí después lo pueden ver, lo pueden leer. Les dejo especificado alguna serie de cositas a tener en cuenta. Entonces, vamos a analizar los dos casos que se dan para resolver un triángulo rectángulo. Como primer caso vamos a tomar, ¿sí?, este primer ejemplo, donde tenemos el dato de un lado y un ángulo, que es uno de los primeros casos. O sea, ¿puedo tener un ángulo y un lado y puedo resolver y encontrar los demás elementos? Sí. Como vemos, tengo como dato el valor de la hipotenusa, que vale 10, el lado CA o AC, como ustedes los quieren llamar, la hipotenusa vale 10, y uno de los ángulos, que es el ángulo A en este caso, que vale 45. Este es el ángulo que vale 90, por eso es que enfrente tengo la hipotenusa, ¿no? Por eso es la hipotenusa esto, porque está enfrente del ángulo de 90. Entonces tengo la hipotenusa que vale 10 y el ángulo A que vale 45. ¿Cuál de estos dos, ¿sí?, de estas dos fórmulas voy a aplicar? Tengo la razón trigonométrica del seno de alfa, o de A en este caso, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno de el ángulo alfa, o del ángulo A en este caso, porque voy a utilizar el ángulo A, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Puedo utilizar cualquiera de los dos? Y sí, puedo utilizar cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo, sí, que va a ser reemplazado acá, va a ser 45. Puede ser reemplazado acá o acá. Y tengo la hipotenusa, que fíjense, la hipotenusa está en las dos fórmulas. Entonces, en cualquiera de las dos fórmulas, si reemplazo, voy a tener el ángulo y la hipotenusa, que va a ser 45 y 10, que va a estar acá abajo. Y acá también puede ser 45 y 10. Y voy a tener dos datos que se completan en esta fórmula. Lo que tengo que tener en cuenta que si yo utilizo la fórmula del seno, ¿sí?, cuando yo reemplace 45 acá en el lugar del ángulo y 10 acá en el lugar de la hipotenusa, lo que me está faltando y lo que voy a encontrar al resolverlo es el cateto opuesto. En cambio, cuando haga el coseno, lo que voy a encontrar es el cateto adyacente. Empezamos trabajando con la fórmula del seno. Fíjense, donde estaba el ángulo, yo ahora puse 45, que es el dato que tenemos, el ángulo A vale 45. El cateto opuesto no lo tengo, pero sí sé que la hipotenusa vale 10, porque acá está. La hipotenusa, la medida es 10. Por lo tanto, ya tengo planteado esta fórmula
para poder resolverlo. El seno de 45 es igual a BC, que es el lado opuesto, es el lado BC, sobre 10, que es la hipotenusa. Para resolver seno de 45 en la calculadora van a apretar la tecla SIM, fíjense que está la tecla SIM, cos y tan, que son la tecla seno, coseno y tangente. Para calcular seno de 45 van a apretar SIM de 45 es igual a, y les va a dar 0,70 aproximadamente, ¿sí? Vamos a trabajar de forma aproximada a partir de ahora. Los dos primeros decimales, por eso 0,70. Y me queda de esa manera. Paso a seguir. Fíjense que yo quiero despejar y saber cuánto vale el lado BC, el lado opuesto, el lado BC. Entonces, este valor de abajo, que es el 10, que está dividiendo, porque esto es una división, el 10, si está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando 0,70 por 10. 0,70 por 10, que si hago la cuenta, 0,70 por 10 me da 7. Por lo tanto, sé que el lado BC, que es el lado opuesto, ¿sí?, vale 7. Luego aplicamos la otra razón, ¿sí?, la que es del coseno. Por lo tanto, el coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, si lo reemplazamos nos va a quedar de esta manera. Coseno de 45 es igual a cateto adyacente, que en este triángulo es el lado AB, sobre hipotenusa, que es 10. ¿Sí? Tenemos entonces para resolver también esta razón trigonométrica, donde vamos a tener que empezar calculando primero el coseno de 45. Aprieto la tecla cos de 45, pongo igual y me va a dar 0,70. También en este caso me da lo mismo, no siempre da lo mismo, ¿sí? Y entonces el 10 pasa multiplicando, 0,70 por 10 da 7. Por lo tanto, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente me dieron lo mismo, dio 7. Por último vamos a calcular el ángulo que está faltando, porque nosotros encontramos el ángulo A, sí, que valía 45, ya sabemos que el ángulo B vale 90 porque es el ángulo recto, y nos falta calcular el ángulo C, que como hago, le resto a 180, le resto lo que vale el ángulo B, que es 90, y lo que vale el ángulo A, que es 45, para encontrar cuánto vale ese ángulo que me está faltando, que es el ángulo C. Así que en este caso vemos que el ángulo C es igual a 45 también. Por lo tanto, si los dos ángulos valen 45, son dos ángulos iguales, fíjense que los dos lados también son iguales y nos dio 7 los dos lados. Hicimos las cosas bien. Bien, vamos a un segundo ejemplo. Vemos que acá tenemos el dato de dos lados. Antes teníamos un ángulo y un lado, en este caso tenemos como dato dos lados. ¿Sí? Dos lados que ahora vamos a identificar qué son esos lados. Fíjense, tengo el ángulo alfa y beta, no los conozco. El ángulo de 90 grados siempre lo tengo, en este caso es este que está acá. Por lo tanto, el valor 10 centímetros es la hipotenusa. Sí, es la hipotenusa. Pero acá el valor 6 centímetros, ¿qué va a ser? ¿El cateto opuesto o adyacente? Y eso va a depender del ángulo con el que yo trabaje. Si yo voy a trabajar con el ángulo alfa, ¿sí?, yo digo voy a trabajar con el ángulo alfa, entonces si voy a utilizar el ángulo alfa, sé que acá enfrente está el cateto opuesto y este que está acá abajo, que vale 6, es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con el ángulo alfa, entonces el cateto adyacente vale 6 y el cateto opuesto no sé cuánto vale. Por lo tanto, identificamos y decimos entonces que la hipotenusa es 10 porque está enfrente del ángulo de 90, que el cateto adyacente es 6 porque voy a trabajar con el ángulo alfa, y el cateto opuesto no lo sé, no sé cuánto vale. Los ángulos alfa y beta tampoco los voy a tener que averiguar. Entonces, tengo los datos de esta manera. La hipotenusa vale 10, el cateto adyacente vale 6, el cateto opuesto no lo conozco, alfa y beta, los dos ángulos, tampoco los conozco. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿El seno o el coseno?
Fíjense, tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. Tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. Tengo estos dos, entonces voy a utilizar esta fórmula. Esta fórmula no la voy a utilizar porque si bien tengo la hipotenusa, no tengo el cateto opuesto y tampoco tengo el ángulo. Entonces tengo dos cosas que me faltan en esta fórmula. Y en cambio acá tengo una sola cosa que me va a faltar, el ángulo, porque el cateto adyacente tengo que vale 6 y la hipotenusa también lo tengo que vale 10. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo agarro y quiero resolver con esta fórmula utilizando estos datos, el único dato que voy a tener es la hipotenusa que vale 10. El dato del cateto opuesto no lo tengo y el ángulo tampoco lo tengo y me faltan dos cosas y no puedo resolver esta razón trigonométrica y no puedo despejar cuánto vale el ángulo o el lado opuesto. Sin embargo, cuando yo aplico la fórmula del coseno, sí, fíjense, tengo cuánto vale el cateto adyacente que vale 6 y la hipotenusa vale 10, lo único que me queda por averiguar es el ángulo alfa. Por lo tanto, voy a estar y voy a poder despejar, voy a estar bien y voy a poder despejar este ángulo. ¿Sí? 6 dividido 10, ¿sí? Voy a tener que hacer que sí se puede, 6 dividido 10 da 0,6. Por lo tanto, para encontrar cuánto vale el ángulo alfa, vamos a despejar el ángulo alfa pasando el coseno a su función inversa, que es arco coseno. El coseno lo paso hacia el otro lado, queda arco coseno de 0,6, que en la calculadora van a tener que aplicar la tecla Shift, coseno, ¿sí? Apretan primero la tecla Shift, después la tecla coseno, y ahí ponen 0,6. Igual a 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a trabajar con el ángulo de forma aproximada. Entonces vamos a decir que aproximadamente el ángulo alfa es 53 grados. Si ya tengo el ángulo alfa, que vale 53, el otro ángulo sí vale 90 porque es el ángulo recto, me faltaría calcular solamente el tercer ángulo, que es beta. Entonces lo vamos a hacer. 180 menos 90 menos 53, ¿sí? A 180 le resto 90 y le resto 53, que es el ángulo que acabamos de encontrar, para saber cuánto vale el ángulo beta que me faltaba, que es 37 grados. De esta manera ya tenemos los tres ángulos. Siempre vamos a hacer cuando tengamos que, ya tengo un ángulo, cuando tengan que encontrar el otro ángulo, hago 180 menos 90 menos el ángulo que tenga como dato, que es 53, da 37. ¿Hay otra forma de calcularlo? Sí. Se puede hacer directamente. Una vez que ya sé cuánto vale un ángulo, hago 90 menos 53, 37. ¿Sí? Porque en un triángulo rectángulo hay un ángulo que siempre vale 90. Quiere decir que los otros dos suman 90. Por lo tanto, tienen dos formas de hacerlo. 90 menos 53, que va a dar 37, o 180 menos 90 menos 53, que también les da 37. Bien. Por último, si yo ya tengo cuánto valen los tres ángulos, el ángulo alfa vale 53, el ángulo beta 37, la hipotenusa vale 10 y el cateto adyacente 6, vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Sí? La suma de los dos catetos al cuadrado. La hipotenusa vale 10, reemplazo, la hipotenusa vale 10, 10 al cuadrado. Uno de los catetos, que es el adyacente, vale 6, 6 al cuadrado. Me va a faltar solamente el cateto opuesto, que es este que le puse x. Resuelvo, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y el 36 que está sumando va a pasar hacia el otro lado restando. 100 menos 36 da 64. Y el cuadrado pasa como raíz. Y vemos que al hacer la raíz de 64 me da 8, que es el valor del cateto opuesto. Y de esta manera tengo todos los elementos. Entonces, de esta forma vimos los dos casos que nos pueden aparecer cuando resolvemos un triángulo rectángulo. Saludos.